Bitácoras de viajes, sueño y resiliencia. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. Este podcast es producido por la ONG Migrantes en los Ríos en alianza con la Asociación Cultural La Compañía Imaginaria, ACLASI. Todas las entrevistas han sido realizadas a migrantes que decidieron radicarse en diferentes comunas de la región de Los Ríos, Chile, en los últimos años y responden al objetivo de dar voz a los migrantes y oídos a los habitantes de la región para aportar al diálogo intercultural necesario para el entendimiento entre quienes habitamos este territorio y a la valoración de las historias y trayectorias de vida de las personas que, por diversos motivos, han decidido migrar. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional de los Ríos 2023. En la tarde de hoy estamos en Valdivia. Mi nombre es Tania von Arx y junto a mí tengo a Tabata. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar acá y me gustaría, para empezar el podcast de hoy, que te presentaras, que cuentes cómo es tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde vienes, lo que vos quieras. Me llamo Tabata Espinosa, tengo 13 años y soy de Venezuela. Perfecto. ¿Te acordás más o menos a qué edad o hace cuánto tu familia decidió salir de Venezuela? Creo que a los 5 o 6 años. Eras bien chiquitita. Sí, ¿Te acordás de ese momento igual o no? algunos. Algunas imágenes. Sí. Ya, perfecto. ¿Y de cuando salieron de Venezuela, hacia dónde fueron? En Venezuela tuvimos un tiempo en un pueblito, se llamaba El Táchira. De ahí mis papás decidieron irse, pero a Perú, Perfecto. por lo que estaba pasando en Venezuela en ese tiempo. En ese tiempo y sigue pasando. Sí, Sí, que es lo más triste, ¿no? sí, Sí. mucho. Sí, tal cual. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Venezuela hace años pone trabas para tramitar un pasaporte, además de anular los de muchas personas. Cancelaron documentos a políticos, periodistas, artistas y todo aquel que criticara el gobierno y comenzó a demorar el proceso para obtener un pasaporte. Así, los venezolanos deben esperar hasta un año a su documento. Muchos no resisten y deciden emigrar portando solo su cédula de identidad. Según el estudio de Servicio Jesuita Migrante, que se basa en estadísticas proporcionadas por Carabineros de Chile, establece en 5.983 el número de menores de edad que entraron de manera irregular a Chile durante el 2021, de los cuales 5.130 serían de nacionalidad venezolana. ¿Y de ahí en Perú cuánto tiempo estuviste? 3 años. Un montón. Sí, casi vamos a cumplir los 4 años allá. Ya. ¿Y qué es lo que desató finalmente la decisión de venir a Chile? ¿Fue un plan de entrada o fue gestándose en Perú? Bueno, fue porque a mi mamá no le gustaba mucho Perú. Ella quería, bueno, exactamente, a mi mamá no le importaba dónde estuviéramos, sino que lo que le importaba a ella que mi hermana y yo estuviéramos bien, donde Perfecto. pudiéramos vivir cómodas. Súper. Protegidas, tranquilas, Sí. claro. Muy bien. Y de ahí, vos ya eras más grande. De esa migración me imagino igual que tenés Sí. más imágenes, ¿no? Sí. ¿Y para vos cómo fue esa decisión? Al principio
Lo sentí bien porque iba a ir a un lugar nuevo, pero al viajar no pensé lo mismo. Claro. ¿Cómo viajaron? Hicimos, ¿Tramos? migramos de país, entre país, entre país, entre país, entre país, y así sucesivamente, Perfecto. hasta acá, a Chile. Hasta acá. Cuando llegaron al sur de Perú, cruzaron hacia la parte de Arica, ¿cierto? Por el Sí. desierto. Perfecto. Bueno, esa es una de las fronteras que tienen muchas noticias y muchas veces se habla solamente desde un lado, que es en general o el gobierno y con suerte a veces algún informe de alguna ONG que apoya y ayuda a los migrantes que cruzan por esos lados, ¿no? Me puse a averiguar un poco y quiero leer algo súper cortito para los que nos escuchan igual, para que tengamos una dimensión de las cifras de los últimos años para seguir con eso. El estudio que busqué en internet es de la BBC y la BBC se basó en su momento en informes de la PDI y del Servicio Jesuita de Migrantes, que son las dos entidades que están mucho trabajando en la frontera entre Perú y Chile. Ujú. Solo entre enero del 2018 y enero del 2021 ha habido más de 35.400 ingresos por pasos clandestinos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde el 2010, siendo en su mayoría los que cruzan por esos pasos venezolanos y haitianos. Me gustaría hablar un poco sobre esa experiencia, ese cruce, sobre todo desde el Perú a Chile. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, fue un poquito difícil al principio, pero bueno, al principio no fue tan difícil así, pero cuando íbamos llegando casi ya a la frontera con Bolivia, se nos hizo más difícil la cosa. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, de ahí no recuerdo muy bien, eso sí, ya pasó hace tiempo. Y no recuerdo muy bien las cosas. Solo recuerdo que tuvimos que pasar por una balsa, un río, que creo que era el río con frontera con Bolivia. Ya. Estuvimos ahí, dormimos, nos levantamos al día siguiente en la madrugada. Creo que salimos y no recuerdo un poquito más. No recuerdo tanto el viaje. ¿Y vos qué sentías? ¿Estaban caminando o Sí. estaban viajando? Caminando. Y caminaron muchas horas, me imagino. Sí. ¿En qué mes del año era, te acuerdas? En enero. Hacía calor durante el día entonces. Sí. Y en la noche frío. Sí. Perfecto. Y una vez que cruzaron ahí el río, entonces primero cruzaron a Bolivia. Nos fuimos en bus, de ahí hicimos escala en bus normal. De ahí terminamos eso y teníamos que cruzar el río. Perfecto. Y después una vez que cruzaron el río, A ver si me acuerdo. No recuerdo. ¿y cómo llegaron a Chile? En realidad hubiéramos llegado antes de lo pensado, pero estuvimos en refugios. Ya. Como varios días estuvimos en refugio. ¿Y estaban ahí? ¿Qué le estaban? ¿Carpa, colchones? Ahí nos tuvieron para hacernos la prueba del PCR, porque cuando nos vinimos estaba lo del claro, la coronavirus. plena la pandemia. Sí, Mm. estuvimos ahí varios días, nos hicieron 2 pruebas. Ahí estuvimos y los que salían positivos al coronavirus se quedaban más días ahí. Y los otros salían a donde quisieran ya. Y en ese proceso todo el tiempo estabas junto a tu familia, no los Sí. separaron. No, Qué bien. ¿Y nunca te cansaste caminando? no, Qué bien. ¿Tenías hambre o sed de a rato? sí.
¿Y cómo hacían en esos momentos? No sé, buscábamos algún lugar donde comprar algo. ¿Tenían como ahorros para Sí. poder comprar algo? Y cuando yo sé que en algún momento de esa travesía se perdieron. Sí, ¿Te acordás de eso un poco? más o menos. Lo que recuerdo, la que se perdió fui yo. ¿Vos te perdiste? Sí, ¿Y estabas sola? sí, ¿Y era de día o de noche? de noche. ¿Y qué hacías? Ya nosotros no cruzamos el desierto como tal, cruzamos como un mini desierto, un pequeño desierto. Íbamos en grupos, íbamos muchísimo. Ya. En ese momento mi papá y yo íbamos en un grupo. Íbamos en un grupo, iba una bebé de 3 meses con niños más chiquitos. Y había una bajada al entrar, porque si íbamos de uno nos iban a agarrar la policía. Entonces nos tuvimos que meter por el hueco. Y mis papás se adelantaron y yo me quedé ayudando a la muchacha con los 3 meses. Y me perdí. Mis papás ya habían llegado ya al final de la carretera para allá. Y mi papá se tuvo que devolver ¿Y qué a hiciste? buscarme. Entonces me fui con el grupo con el que iba Ya. hasta llegar a la carretera y buscar a mi papá. ¿Y los encontraste? Sí, mi papá se devolvió a buscarme. En ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza? Sentí nervios Sí, me imagino. y me asusté porque no veía nada. Era de noche, Sí, solo veía luces a lo lejos. pero ¿había gente con vos o estabas sola, Había sola? gente conmigo. Menos mal. ¿Y te acogían, te ayudaron? Sí, porque iban con nosotros. Qué difícil. ¿Y de ahí una vez que cruzaron la frontera, se vinieron para el sur directo, estuvieron en otro lado? Después de pasar ese pequeño desierto, ahí fue donde nos metieron al refugio. Perfecto. Y ahí tuvimos un tiempo. Al salir del refugio, nosotros obviamente descansamos más tiempo, ya que íbamos con los niños chiquitos y la bebé de 3 meses. La plataforma del Servicio Jesuita a Migrantes menciona que, respecto a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, Carabineros de Chile plasmó en el informe que funcionan en la ciudad de Tacna, Perú, y están compuestas en su mayoría por venezolanos, quienes obtienen sus ganancias de ciudadanos de su misma nacionalidad. Las remuneraciones de estos grupos, según el análisis de la policía uniformada, son variadas y para poder asegurar el paso hacia Chile cobran entre 100 y $300. El texto del OS9 también advierte que el 91% de las personas objeto del tráfico de migrantes tiene educación media y superior completa. El 62% mantenía algún tipo de trabajo en su país de origen y el 34% señaló estar cesante. Para el subsecretario Gali, estos datos son reveladores. Esto tiene claramente una causa que es la crisis social y de derechos humanos que vive Venezuela. Los datos demuestran que son personas con educación básica y media completa, por lo que, si en su país hubiera habido oportunidades, no migrarían. Las personas se están exponiendo a serios peligros para su integridad, para su vida, pero además las personas que contratan a estos traficantes no solo corren ese riesgo, sino que además cometen un delito y se exponen a un proceso de expulsión, dijo. En el perfil de los migrantes ilegales se detalla que el 56% es de nacionalidad venezolana, el 10% son dominicanos, el 9% colombianos y el 22% entre bolivianos, cubanos, peruanos y haitianos. Además, el 95% tiene educación media completa. El 74% mantenían algún tipo de trabajo en su país de origen y el 15% señaló encontrarse en calidad de cesante. Y uno, qué loco igual, porque es lo que te está pasando, no te sientas mal porque cuando uno pasa por momentos tan difíciles, hay momentos que la misma memoria y tu cuerpo te ayuda, o sea, es una protección también, uno se va olvidando.
Y se va olvidando porque tu mente te está protegiendo también. Sí. Pero en una parte sí lloré. Sí, me Porque imagino. ella quedó con miedo cuando pasamos el desierto. Le tenía miedo a la oscuridad y a los gritos que habían, las voces que se Claro. escuchaban. Y lloró porque no me veía a mí al lado cuando pasó el desierto. Yo a lo lejos le escuchaba los gritos cuando me perdí, pero no sabía por dónde, si era para allá, para allá o para allá o para allá. Claro, porque una pierde la ubicación también. Además yo estaba mareada. Estábamos tan mareados que estaba la carretera así, pero nosotros pensábamos que había un escalón grande. Qué loco eso. Pero cuando seguimos caminando estaba la carretera así libre. Claro, plana. Qué impresionante eso. Y ella siempre decía, me quiero ir para mi casa. Hacía llorar a mi mamá y a mi papá. Yo no soy sentimental, así que yo no se me notaba cuando lloraba. Ella cumplió años en el desierto. En el desierto. Unos como 4 o 5 días después de que lo pasamos, que nos metieron a los refugios. ¿Y ahí cuánto cumplía? 2 años. 3. Creo que cumplió 3 años estaba cumpliendo. Chiquitito. Mi mamá tenía fotos, pero las perdió en el teléfono Claro. que le robaron aquí. Entonces ella nació en Perú. Sí, ella es peruana. Qué bonito. Tenés un perro y una hermana peruana, ¿viste? Peruana. Entonces de ese refugio después siguieron viaje. Sí, de ahí tomamos un taxi que nos iba a llegar, creo que estábamos en el Loa, un lugar que se llama el Loa. El taxi nos dejó ahí, nos tocó caminar un poco y nos quedamos, había una bodega ahí en medio, estaba la playa a lo lejos, se veía bien bonito. Pero duraron horas en llegar un bus que nos llevé a Santiago. Se nos hizo un poco difícil esa parte, así que nos tocó dormir ahí. Perfecto. En el suelo. Claro. Y como estaba la playa en la noche, hacía mucho, pero mucho frío. Y no tenían con qué taparse. No. ¿Y cómo hicieron? Mi papá buscó un cartón, se lo puso a mi mamá en el suelo y con lo que teníamos para arroparnos, la arropamos a ella. Porque ella estaba chiquitita. Era más chiquitita. Sí. Yo Sí, me sí. cubrí con lo que tenía y abracé al perrito que venía conmigo. De estufita. Sí. Claro. Además con el frío de la playa que estaba ahí mismo, Sí, la humedad se también. hizo... Sí. La frío. noche más larga de tu vida. Sí. Sí, me imagino. Sí. Mi papá andaba sin nada, con un suétercito delgado y ya. Claro. Y yo me arrimé encima de mi mamá y me quedé dormida en el piso, porque tenía sueño. Y en cuanto a, ¿tenés idea? Porque me imagino que al salir de Venezuela, como salieron en su momento, deben haber salido sin documentos, porque Venezuela no entrega documentos Sí. para que puedan salir. ¿Cómo hicieron eso después? Una vez que llegaron aquí, ¿gestionaron los Sí, documentos? mi papá fueron a la PDI Ujú. y ahí empezaron a agilizar lo de los papeles y así. Perfecto. ¿Y cuándo llegaron acá a Valdivia? Llegamos en febrero, ¿Del mismo año? sí. ¿Y cómo te sentiste llegando a Valdivia? Me sentí feliz, tenía ganas de llorar. Qué lindo. ¿Y te sentís bien aquí? Sí, mucho. ¿Y tu familia también? Sí, ¿Encontraron lo que vinieron a buscar? ¿Y la gente cómo los trata? bien. No, desde que llegamos nos han tratado bien. Son buenas personas acá con nosotros. ¿Y en el colegio te sentís súper bien también? Sí, Qué lindo eso. Qué bonito. Entonces, mirando hacia atrás, a pesar del sacrificio y de los miedos y la angustia, valió la pena. sí. ¿Qué le dirías a alguien que tenga tu edad, o un poco menos, que esté en esa frontera ahí para cruzar ese camino? No sé cómo decir cosas así. No sé expresar. Mm. No sé expresar, lo siento.
No, vos no tenés por qué sentirlo porque es súper difícil. Pero sí, mirando para atrás, se justifica en cuanto a la felicidad que tienen ahora. Fue un sacrificio Sí. enorme, ¿no? Y ese sentir, vos tenías conciencia por ahí en esos momentos cuando les dijeron que estaba la policía ahí, que tenían que ir para otro lado. ¿Era algo que asustaba o...? Yo me ponía nerviosa, Mm. muy nerviosa, porque al igual que mis papás tenían miedo de que nos agarrara la policía y nos devolviera ¿Y a dónde los iban a devolver? a Venezuela. A Venezuela Otra vez. directamente. Claro. Pero qué lindo tenerte aquí. Sí. Y qué lindo saberlos bien. Así que a seguir luchando por los sueños y perseverar y construir esa nueva patria lejos del hogar, pero que se convierta ese nuevo lugar que tengan, que logren convertirlo en patria también, ¿no? Que es un proceso que a veces es bastante difícil igual. ¿Hay algo más que quisiera decir? No. Muchas gracias. De nada.